Bueno, hermanos, vamos a tener una breve reflexión esta mañana. Como veis, faltan muchos hermanos porque las cosas de verano, los campamentos, los viajes, bueno, pero eso no quiere decir que los que estamos aquí pues disfrutamos también de este culto. Le doy la bienvenida a Mateo, que llevamos unos días sin verlo. Bienvenido a tu casa. Y mirad que esta semana hemos tenido muchas cosas. Esta semana hemos tenido una eclipse, hemos tenido una tormenta ayer por la tarde, hemos tenido un terremoto. Bueno, la verdad es que son cosas que te hacen un poco pensar, ¿no? Y hay una reflexión que yo quiero hacer porque el otro día, en mis paseos por la mañana, pues iba escuchando una predicación de un hermano muy querido y decía, ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿No habéis hecho alguna vez esa pregunta? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Y eso, pues, se lo puede preguntar, es una pregunta muy común y muy corriente. Una persona que, por ejemplo, le han ido mal los negocios o el trabajo y después se pregunta, ¿cómo he podido llegar a esta situación? Una persona que tiene problemas familiares, ¿cómo he podido llegar a esta situación? Una persona que tiene, pues, dificultades con cosas en su vida, con enfermedades, ¿cómo he podido llegar a esta situación? ¿O cómo he llegado a esta situación? También se lo puede preguntar eso una persona que voluntariamente pues se ha entregado a vicios y cosas y después dice, ¿cómo he llegado a esta situación? Cuando ya se ve en un callejón sin salida prácticamente. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? La pregunta no va a ser esa. La pregunta no va a ser esa porque si tuviéramos que ponerle algún título, yo no soy muy de títulos, pero si tuviéramos que titular esta reflexión en esta mañana para que se nos quedara algo en la cabeza, sería ¿a dónde vamos a llegar? Podría ser una opción. Y otra opción podría ser cómo reaccionamos los cristianos cuando la gente nos dice ¿a dónde vamos a llegar? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo estamos? Hace pocos días, el miércoles pasado, la gente loco perdió buscando gafas para ver el eclipse. Pero ¿se ha preguntado alguien quién controla eso? Sabéis que la luna es 400 veces más chica que el sol. Pero cuando tú la veías el otro día, sí la veías igual. Veis que la distancia de la Tierra a la Luna, en relación a la distancia de la Luna al Sol, es 400 veces también. Y esto, los antiguos se asustaban cuando había un eclipse porque traía malos augurios, que traía pues una situación, digamos, nunca cosas buenas. Y yo me pregunto, hoy en día no nos da miedo, porque sabemos que es una cosa natural, pero ¿quién hay detrás de todo eso? De toda esa exactitud milimétrica que coinciden los astros para que proyecte una sombra en la Tierra que ya está prevista por donde va a ser y la hora y el minuto y el segundo que va a ser. ¿Quién controla eso? ¿Son productos del azar o eso es algo que está programado por una persona, por un ser inteligentísimo? Dice en el Salmo 33, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y cuando reflexionábamos en esto, yo decía, ¿quién se acuerda de Dios en este momento? Todo el mundo, ¡ay, qué bien! Y dándose aplausos y abrazos porque han visto una eclipse de sol. Pues bueno, ¿eso qué sentido tiene? Si tú no sabes ni siquiera qué hay detrás de todo eso y quién programa los astros para que coincidan como tienen que coincidir en su momento preciso. ¿Quién programa eso? Cuando veo tus cielos, exclamamos, y ayer lo mismo con la tormenta, y la otra noche con el terremoto, cuando veo los cielos, pero en este caso los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. Y para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y yo decía, ese Dios que está ahí rigiendo el universo entero, y eclipses de esos pasarán en planetas y en estrellas, pues cada día un montón, con lo vasto que es el universo. ¿Y quién soy yo? Una mota de polvo para que el Señor se acuerde de mí. ¿Quién soy yo? Ahora vemos
noticias por todos sitios desgarradoras, conflictos. No hemos tenido bastante con las 2 guerras mundiales del siglo pasado. No hemos tenido bastante con la pandemia. ¿Qué hemos aprendido de la humanidad? ¿Qué ha aprendido la humanidad? ¿Cuál es el propósito? ¿A dónde vamos a parar? Y esto es una pregunta que un cristiano también se puede hacer. Porque estamos aquí. No estamos flotando en el aire, estamos aquí en la tierra. ¿Y cómo deberíamos reaccionar los creyentes ante estos enormes problemas del mundo actual? Hace poco hemos visto una inmigración brutal que han entrado en la frontera española, y no solo española, en la frontera de Europa también. Y hemos visto cosas absolutamente desagradables. Hemos visto cosas. ¿Y ahora cómo? ¿Qué hago yo ante todo esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si yo soy consciente de que el eclipse, de que todo lo que ocurre en el universo lo ha hecho un Dios en el que yo creo, y que Dios es y tiene una relación conmigo personal a través de Cristo, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Me cruzo de brazos y digo, o me pongo a buscar culpables? Porque muchas veces decimos, ¿a dónde vamos a parar? Y nos acordamos de la corrupción, nos acordamos de lo otro, nos acordamos de los asesinatos, del maltrato, nos acordamos de un montón de cosas, pero ¿nos acordamos para solucionarlo o para buscar un culpable? Para que diga, no, eso lo hacen otros, yo no. Nuestro interés es a dónde vamos a llegar, si el Señor no viene antes, lógicamente, tengamos esto en cuenta, a dónde vamos a llegar cuando hay tanto desamor, tanto desapego, padres que no obedecen a sus padres, hijos que no obedecen a sus padres, a los abuelos, a los otros. Se ha perdido el orden totalmente en muchos aspectos, y no soy pesimista, que quiero también ver la parte positiva, pero que cuesta trabajo. Las personas necesitan 2 cosas muy importantes. Primero, saber cuál es la fuente de todas esas cosas. Y segundo, orar y compartir las buenas nuevas del Evangelio con las personas. Dios tiene un objetivo. Dios crea una humanidad, pone allí la planta en el Edén, pero hay un enemigo que tiene otro plan. No olvidemos eso. Y hay un enemigo que es muy poderoso. Hay un enemigo que está ahí para fastidiarnos. Por él entró el pecado en el mundo. Vosotros sabéis que en el huerto del Edén había muchos árboles, pero había especialmente 2 que menciona la Escritura. Uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Podían comer de todo, menos de ese último. Y aquí tenemos la paradoja. Como dicen muchos, es que el hombre ahí falló, pero entonces el hombre tenía libertad para fallar. El ser humano tenía capacidad de decisión, sí, porque Dios nos hizo a su imagen, y Dios no nos hizo robots, nos hizo personas pensantes. Y allí, engañados por el enemigo, se rompieron los planes de Dios con la humanidad. Y Dios dejó así la cosa, porque después vienen más cosas. Para nosotros, algunas veces esto puede parecer misterioso, ¿eh? No es fácil, no es fácil. Y bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite lo que pasó allí? Tiene su enseñanza y tiene su aplicación para nosotros. Mas del árbol, dice en Génesis, del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día en que comas de él, ciertamente morirás. No se estaba refiriendo a la muerte física. No se estaba refiriendo a la muerte de comer la manzana o el fruto que fuera. Se dice tradicionalmente que es una manzana, pero no se sabe qué fruto era. Y no fue darle un mordisco y caerse al suelo. No. Morirás quiere decir te apartarás ya de mí. Gracias a la misericordia de Dios, él tenía un plan también, tenía un plan B. Tenía un plan B de la salvación a través de la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que fue ya profetizado el que pisa la cabeza a la serpiente, la simiente de la mujer. Nuestro Señor Jesucristo hecho hombre pisa la cabeza de la serpiente, y la serpiente intenta morderle. No se queda quieta. Y el Señor Jesucristo
hablando del árbol de la vida, nos dice en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y cuando dice aquí para que tengan vida, la palabra que se está usando en el Nuevo Testamento es zoe. Ya sabéis que zoología es la ciencia que estudia los seres vivos. También biología, pero zoología más bien la parte animal, la parte de la vida visible. Zoología. Y todo para que la tengan la vida en abundancia. Pero la humanidad se aparta de Dios. Evidentemente, la humanidad en el Edén decide coger otro camino. No quiere estar en comunicación con Dios, quiere hacer sus propias cosas. Ahí entra el problema en el mundo. Todas las cosas que han sucedido a lo largo de la historia, que no nos quepa duda que está Satanás detrás de ellas. Y alguien me puede decir, alguien que esté fuera viendo esto, de mira, ¿qué argumento más simple? Bueno, dime otro. ¿Quién provoca todo el mal? ¿Quién provoca la guerra? ¿Quién provoca la envidia? ¿Quién provoca los celos? ¿Quién provoca el desapego, el desamor los unos con los otros? ¿Quién provoca todo eso si no es Satanás? ¿Dios quiere eso? No. Dios no quiere eso. Dios quiere todo lo contrario. Y el objetivo de Dios es que la humanidad tenga vida y vida en abundancia. Y eso era el propósito. Eso era el propósito del Edén. Y Jesús también nos dice en el Evangelio de Juan, cuando habla de cómo podemos nosotros llegar a su presencia, llegar a su comunión. Yo soy el buen pastor que da su vida por la oveja. El pastor, el mismo Dios Todopoderoso, hecho hombre, dice, se erige en nuestro pastor. Se erige en el que da la vida por la oveja, y así lo demostró. Y nos salvó del juicio de Dios, como se ha recordado en esta mañana, derramando su sangre por nosotros. Ahora, llegamos a la parte nuestra. El Señor hizo mucho por nosotros, para salvarnos. El Señor ha hecho muchas cosas por nosotros. Hizo muchas cosas por su pueblo en la antigüedad. Está haciendo muchas cosas hoy por el pueblo suyo, también los redimidos por la sangre de Cristo. Pero ¿quién es Él? ¿Qué necesitamos todos los hombres? Jesús nos da una receta fácil. Orar siempre. Orar siempre. Fíjate que dos palabras. Orar siempre. ¿Cómo oro, Señor? El Señor Jesús tenía una gran preocupación de que sus discípulos aprendieran a orar. ¿Qué cosas tengo yo que pedirle a Dios? ¿Qué cosas tengo yo que pedirle a Dios? Y ahora nos centramos en la situación actual y yo digo, Señor, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Sabéis lo que dice Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, del 1 al 4? A lo mejor no nos gusta este versículo. Exhorto, dice Pablo. Vamos a leerlo literalmente. Sabéis que exhortar no es sugerir, es un mandato serio. Exhorto quiere decir, hay que hacerlo. Exhorto ante todo, es decir, como prioritario de muchas cosas, a que se hagan peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracia por todos los hombres. Por todos los hombres. Y ahí en todos los hombres tú puedes pensar quién entra. Pero Pablo te lo dice aquí. Por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y sosegada en toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, desea, anhela que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Señor, ¿voy a orar yo ahora por los políticos? ¿Voy a orar yo ahora por los reyes? ¿O me es más fácil tirarles piedras y criticarlos y hacer todo lo que se me ocurra? Desprestigiarlos, lo que queráis. Pues el Señor me dice todo lo contrario. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Por qué? Porque nos conviene. Primero, por el amor cristiano. Y segundo, para que tengáis una vida tranquila y sosegada en toda piedad y dignidad. Pero a mí me extraña cuando Pablo está diciendo estas cosas, que había emperadores romanos realmente crueles. Había emperadores romanos buenísimos,
no pensemos que todos eran del mismo ganado, pero había algunos que daban la nota en el mundo entero, de la crueldad y no quiero citar nombres porque entonces sería entrar en un debate grande, pero había realmente mandatarios crueles y sobornables y corruptos y todo lo que queráis decir, y abusadores y tiranos. Y Pablo me dice que yo ore por eso. ¿Qué me está diciendo Pablo a mí? Porque Dios quiere que esos también sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y no estoy orando porque esas personas gobiernen mejor ni gobiernen peor, sino porque el Señor les toque en el corazón. Porque si no hay ese toque del Señor en el corazón de las personas, la persona seguirá haciendo lo mismo que siempre. Y aquí viene la pregunta que me hago yo. ¿Estoy haciendo la voluntad del Señor? ¿El Señor realmente me ha tocado en el corazón para que yo haga su voluntad? ¿O solamente estoy siguiendo una doctrina o siguiendo una enseñanza, pero sin apreciaciones prácticas? Debemos orar por todos los hombres. Y fijaros que pone en primer lugar a los que están en eminencia, porque son influyentes, porque pueden, si se dejan guiar por la palabra de Dios, pueden llegar a tomar soluciones justas y correctas que humanamente no las van a poder tomar ni ninguno de una parte ni ninguno de la otra. Porque el hombre que no tiene a Cristo, el hombre que no tiene relación directa con Dios, es una persona caída. Y por mucho que quiera enmendar las cosas, no las va a enmendar. Y podrá haber demagogia, podrá haber cosas, mira pues, lo que ha hecho este o lo que ha hecho el otro. Orar por los gobernantes, hermanos, no es una opción política para nosotros. Es un mandato que nos saca de nuestras trincheras. Porque todos nos atrincheramos. Si después tenéis alguna pregunta o algo, podéis preguntarme porque estoy resumiendo bastante. Nos saca de nuestras trincheras porque nosotros no hemos hecho nuestras trincheras. Y según nuestra forma de ver las cosas, tendemos más para un sitio que para otro. Pero Dios no nos está diciendo aquí que esto es una opción, es un mandato. Las Escrituras nos están empujando a cargar espiritualmente con quienes mandan. Es decir, que para mí tiene que ser un cargo. Tiene que ser un cargo que no me deje tranquilo si no intercedo por ellos. Y eso es lo que me dice la Escritura. Antes que todo, dice Pablo, yo pido rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Y no solo por el bien de ellos, es para que vosotros tengamos paz y tranquilidad. Hace no muchos días, el 1 de junio, estuve en la Carolina con una reunión en la que participaron algunas iglesias evangélicas, otras no. Y estuvo el alcalde de la Carolina y habló muy bien de los cristianos evangélicos. Y yo pensaba, digo, los cristianos evangélicos en la Carolina no van a tener problemas porque tienen buen testimonio y porque el alcalde los conoce y porque oran por él. Y ellos oraron por las autoridades por la mañana y luego por la tarde. Lástima que no estuviéramos todos los evangélicos de la provincia allí. Realmente a mí eso, independientemente de que luego cada uno en su iglesia tenga sus cosas y su manera y su forma de hacer las cosas. Pero orar por los gobernantes es que es prioritario. Si es que dice eso, que antes de entrar en otra cosa, yo pido que se haga esto. Y podemos vivir una tranquilidad y una quietud y una paz que nos va a facilitar la extensión del Evangelio, hermano. ¿Qué fundamento tiene esto? ¿Por qué dice Pablo esto? Bueno, esto decía un hermano, que esto es entrar en la sala de mandos de la nave. La nave eres tú. Tú eres un templo, tú eres una nave. El Espíritu Santo debe regirte. Pero la sala de máquinas está aquí dentro. Y ahora, ¿tú crees que yo que oro por un rey, por un político determinado, por una persona, por mi vecino, puedo orar por esa persona y odiarlo al mismo tiempo? No se puede, ¿verdad? Eso no tiene sentido.
Pues ese es el propósito. Y esto no lo digo yo, esto lo dice un teólogo que algunos sonará, Dietrich Bonhoeffer, en una obra que se llama Vida en Comunidad, dice: la intercesión es la forma más pura, claro, la forma más pura de amar al prójimo, porque te olvidas de ti para meterte en la piel del otro. Orar por un presidente o por un juez es amar a quien quizás nunca lo va a ver, pero cuyas decisiones te afectan todos los días. Además, cura el cinismo, porque es difícil odiar a alguien por quien estás clamando a Dios delante de él. O sea, estás clamando delante de Dios por él. ¿Tiene lógica o no? Que sería contradictorio que yo estuviera orando por Antonio y luego no quisiera ni verlo. Pues es una vacuna, porque la oración efectiva tiene que ser con nombres propios. Con nombres propios. Cuando ores al Señor, pon nombres propios. Tú no digas, oro por mis vecinos. No, está bien, pero luego apunta más. Oro por mi vecino, el del tercero, que se llama tal, si lo sé el nombre. Orar por la revelación de Dios en sus vidas. Señores, que esto es difícil. No sé yo estas cosas. No sé cómo lo voy a hacer. Dice Santiago, en la carta de Santiago: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Interceder por su salvación y por su bienestar espiritual. Lo más fácil es desprestigiar al que no piensa como nosotros. Eso es lo más cómodo. Es decir, yo ahora pues no estoy de acuerdo con esto, pues al que representa esto le voy a dar fuerte. Y están las redes sociales que están haciendo un daño tremendo. Tremendo, mentiras por todos sitios, muchas mentiras que están incitando a la gente a cosas que los cristianos tenemos que tener con esto la lupa bien grande para no entrar en polémicas de ese tipo, porque damos un mal testimonio. Y estas cosas hay que decirlas también desde el púlpito, porque esto es algo práctico. Porque somos todos muy espirituales muchas veces. Muy bien, está bien, y así debemos ser. Tenemos que ser santos como Dios es santo, pero también estamos en la realidad de la vida. También estamos en esta tierra. Y nos quejamos nosotros. Y cuando yo veo imágenes de otros países o leo las revistas que me mandan los de Manos Unidas, las de Puertas Abiertas, y veo la cantidad de necesidades que tienen, y nosotros nos quejamos por todo. Bueno, nos quejamos por todo, porque tenemos de todo. Y yo tengo que estar contento y agradecido al Señor con todo, con los que gobiernan ahora y con los que gobernaron antes y con los que van a gobernar después, porque a pesar de sus fallos, a pesar de sus errores, a pesar de lo que queráis poner, estamos bien, relativamente bien. Estamos relativamente bien. Y yo no quiero que esto se interprete como un alegato político, porque aquí no se habla de política, pero se habla de sociedad. Porque el Señor quiere que todos los hombres, los políticos, los reyes, los gobernantes, los que no significan nada en la sociedad, que todos sean y vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Dice en Proverbios: abre tu boca por el mudo, si el que no puede hablar es el mudo. Dice: abre tu boca por el mudo en el juicio de los desvalidos. Es decir, que si no puede hablar él, habla tú. En el juicio de los desvalidos. Defiende la causa del pobre. El pobre es el que no tiene medios para buscarse un defensor. El pobre es el que no tiene un medio para que lo defienda. No tiene medios. Pero aquí nos dice en Proverbios: abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los desvalidos. Mira a tu alrededor. ¿Cuántos desvalidos tenemos? ¿Cuántas personas estos días de calor están pasándolo muy mal? Lo mismo que cuando llega el frío. Y nosotros estamos en nuestra casa. Tenemos nuestro aparato de aire. Que le damos gracias a Dios por tenerlo, claro que sí. Pero tenemos que acordarnos también de los que están pasándolo mal. Tenemos que prestarnos como
Dice en el libro de Ezequiel, que ahora después lo voy a comentar. Necesitamos orar por todos los hombres. Necesitamos orar por los gobernantes. Necesitamos orar por los desvalidos, por los humildes. Haz una lista y escribe los nombres de autoridades de tu ciudad, los alcaldes, los diputados, los concejales. Fíjate lo que dice un hermano. Dedica 5 minutos cada mañana a uno de ellos, no a todos, a uno. Rompe la generalidad y nombra a la persona específicamente. ¿Y sabes por qué? Porque eso cambia tu forma de orar. Señor, yo te oro por los políticos. Vale. Se queda muy suelto, muy ambiguo. Ahora, te ruego por el político tal, para que toques en su corazón, para que tú le iluminas con la voz de tu Espíritu Santo. ¿Y debo orar por los líderes con los que no estoy de acuerdo? La Biblia me dice orar por todos los hombres. Da igual el color que tengan. Da igual la moralidad en su vida privada. Porque que yo obedezca a Dios no me obliga a tener simpatía por esa persona, pero tengo que obedecer a Dios. Tengo que obedecer a Dios. Y muchas veces decimos, es que ese no me cae bien. Le decía una mujer a su confesor, es que, ¿cómo voy a orar por él si no me cae bien? Tienes que orar por él. ¿No nos dice el Señor que amemos a nuestros enemigos? Aquí no hay excepción. Aquí tenemos que orar por ellos. Pero yo veo que en la práctica no lo cumplimos. Y tengo que decirlo así. En la práctica no cumplimos que otras personas que piensan de otra manera, que tienen otro enfoque distinto, queramos que tienen que pensar como nosotros pues, a la fuerza. No, mientras el Señor no los ilumine, no van a pensar las cosas de Dios. Van a pensar las cosas de la sociedad, de ver cómo puedo aprovecharme, cómo puedo sacar más del puesto que ocupo. Pero ¿qué pasa si me paso años orando por mi país, orando por mi gobernante y esto no cambia? ¿Qué pasa? Vosotros sabéis la parábola del juez injusto, ¿verdad? Que ya un día se cansó y atendió a aquella mujer para que no... Bueno, nosotros tenemos que seguir orando. Porque los tiempos del Señor muchas veces suele trabajar a largo plazo. No lo hace las cosas inmediatamente como a nosotros nos gustaría. La oración por los gobernantes nos saca de la comodidad de la crítica, desde el sofá, y nos lleva a la tarea dura de interceder por alguien que no te gusta. Fíjate. Vamos a confiar, como dice en Proverbios, confía por completo en el Señor y no te apoyes en tu propia inteligencia o prudencia, dicen algunas versiones. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Pero confiamos en el Señor, en sus mandatos. Muchas veces decimos, Señor, ese mandato creo yo que le falta esto, le falta lo otro. Cuando Jesús resucitado se apareció a sus discípulos, les dijo, y ahora viene la parte nuestra, lo que tenemos que hacer. Toda autoridad, dice en el Evangelio de Mateo 18:20, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo cuanto os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los tiempos. Y este mandato se aplica también a nosotros, hermanos. Así que la posición que yo tengo que adoptar, en lugar de irme a la crítica o en lugar de irme a lo fácil, es orar por esas personas y presentarles el Evangelio a toda la persona que pueda. Presentarle el Evangelio de Jesús, sin adulteración. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Primero tienen que creer. Primero tienen que creer. No podemos exigir a una persona que actúe con la moralidad de un creyente o la moralidad de un nacido de nuevo si esa persona no ha conocido a Dios. Pero ¿cómo va a creer si no hay quien les predique? El Señor necesita personas que lleven adelante este mandato. No hay una fórmula mágica. No hay unos principios que nos puedan valer en momentos determinados, sino que son principios inmutables. Quien busca a alguien que se ponga en la brecha, dice el profeta Ezequiel,
Si queremos que cambien las cosas, sabemos que las cosas van de mal en peor porque la venida del Señor está cerca, pero dentro de eso, esa no es una cuestión nuestra. Nuestra cuestión es orar por la paz. Como dice el Señor también, orad por la paz en Jerusalén. Me da igual, si son los últimos tiempos. El Señor me ha dicho que tengo que orar por Jerusalén y por la paz del mundo, y tengo que orar por la paz del mundo, y tengo que orar para que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que estamos en los últimos tiempos, de acuerdo, estamos en los últimos tiempos. Pero eso no me exime a mí, no me quita de que yo tenga que orar por mis amigos, que tenga que orar por mis vecinos, que tenga que orar por la persona que me encuentro por las mañanas en la panadería, que tenga que orar por la persona que tengo a mi lado durante mi jornada de trabajo. Si estoy de acuerdo, como si no estoy de acuerdo. Y ya, para ir concluyendo, pues decir que el Señor nos tiene que ayudar, nos tiene que fortalecer en esta tarea, porque tenemos que compartir las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Y cuando dice ir a todo el mundo, no significa exclusivamente que esto es trabajo para los misioneros. Señor, pero es que muchas iglesias tienen grandes misiones que llevan la palabra a lugares donde yo no puedo ir. Ir significa que la mayoría de nosotros, cuando tengamos una oportunidad de presentar el Evangelio, no la desaprovechemos nunca. ¿Cómo pueden arrepentirse y creer si no hay quien les predique? Dice Pablo en la carta a los romanos. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique o quien les proclame la palabra? Las personas necesitan al Señor Jesús. Tenemos que, en el curso que va a empezar, tenemos que proponernos orar por personas concretas. Tenemos que proponernos que si yo estoy orando por una persona no puedo al mismo tiempo no amarlo. Porque ya veíamos antes que el interceder por una persona es un acto de generosidad. Y el Señor quiere que seamos generosos, porque el más generoso de todos ha sido nuestro Señor Jesucristo. Y Dios Padre que lo envía para que venga a la tierra a morir por los pecadores. ¿Hay más generosidad que esa? Que se desprenda de su deidad para venir como un humano, para hacerse siervo. No vino de señor, no vino de mandatario, para hacerse siervo y para tener una muerte que no era una muerte cualquiera, era una muerte de cruz. ¿Qué significa? ¿Qué puedo hacer yo? Muchas veces, dice Isaías, no me acuerdo en qué versículo es, pero los imperios y las naciones son como gotas de agua que caen en un cubo, se disuelven. Todo lo que tenemos es pasajero. Nuestro reino es el reino eterno, el reino celestial, el reino de los creyentes redimidos por Cristo. Es el reino eterno. Esto es pasajero todo. No entremos en polémicas, hermanos, que puedan distorsionar nuestra visión de lo que es la misión del cristiano, que es orar por todos los hombres, por toda la humanidad y proclamar el Evangelio. El lema de los monjes antiguamente era ora et labora, y trabaja y ora. Y ese mismo lema sirve para nosotros. Trabajar en el campo que Dios nos ha mandado, en el campo de misión, que significa ir y predicar el Evangelio. Y ahí tenemos amigos, parientes, para hablar de Jesús, para que se arrepientan y lleguen al conocimiento de la verdad. Y nosotros, haber dicho después, yo le he hablado a esta persona. Yo le he hablado a esta persona. Y orar siempre, sin desmayar. Porque como desmayamos en la oración, el enemigo se apodera de nosotros. Porque el enemigo está ahí, tiene sus planes también. Tiene sus planes. ¿No veis cómo todas las cosas se van desviando para que la gente no hable, para que la sociedad no hable ni piense en Dios para nada? Eso lo está consiguiendo el campo del agnosticismo, del ateísmo. Están consiguiendo que la sociedad no hable de Dios. Están consiguiendo que no hablemos de los propósitos de Dios, que nos explican las cosas de una manera ahí cientifista, no digo científica, cientifista, y que nos dicen las cosas ahí y que muchas veces ni nos paramos a analizarlas. Yo cuando veía el eclipse el otro día decía, qué grande es el Dios en el que yo creo. Qué grande es el Dios todopoderoso
que hace coincidir dos astros a una distancia enorme el uno del otro y el otro del otro, y se conjugan tres astros ahí, gobernados por quien sustenta el universo, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que sustenta el universo, el que sostiene el universo por la palabra de su boca. Y ese es el Dios que te ama a ti y que me ama a mí. Y sabéis que he hablado con algunas personas estos días de así de la iglesia y le he dicho, ¿cómo te puedes tú imaginar que esas cosas las sepamos mucho antes de que pasen? Porque hay una perfección cronométrica en el universo. Ya sabemos el del año que viene y la hora. Y si quieres verlo ya sabes dónde tienes que irte. ¿Por qué? Pues porque el universo sigue unas reglas exactas. Que luego hay algún desbarajuste por algún meteorito de eso que va por ahí suelto, pues también está controlado por el Señor. No creas que va por ahí por su cuenta. También está controlado por el Señor. Así que, hermanos, si queremos que la sociedad cambie y cuando veamos las noticias, en vez de echarnos las manos a la cabeza y decir, Señor, voy a orar por esto. Vamos a poner en la iglesia reunión de oración también para orar por esto, un tema concreto. Una operación de un hermano, un problema de un hermano, una situación difícil de un hermano, una situación difícil de mi vecino, una situación difícil de mi gobernante, una situación difícil de cualquier representante que esté en eminencia, como dice la palabra, porque tienen una responsabilidad grande y porque ellos sepan que ese poder les viene de Dios, porque Dios los ha puesto también ahí a gobernar. Y no nos fijemos muchas veces en los errores que los tienen, y muchos, pero los tienen todos, todos. No podemos defender a uno y tirar a otros porque en realidad, si no tienen al Señor Jesucristo, son todos pecadores, como cualquier persona. Pero ellos con una responsabilidad máxima por los que el Señor nos manda que oremos por ellos. Tanto como si nos caen bien, como si no nos caen bien. Y si tú oras por una persona que te cae mal, ora muchas veces por ella, verás cómo al final terminas sin odiarlo. Verás cómo al final terminas amando a esa persona. Si realmente estás orando de corazón por esa persona. Un amigo que te haya hecho una faena, una injusticia que se haya cometido contigo, que las hay. Ora por esa persona. Muchos días. Nombre concreto, apellido concreto. Y el Señor te dará paz en el corazón y no tendrás rencor contra esa persona. Porque el Señor quiere que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Y qué es vida en abundancia? ¿Vamos a vivir más años? No. Quiere decir que la vida que vivamos aquí y allí en la vida eterna sea una vida plena. Y aquí, dentro de las limitaciones que tenemos, que sea una vida plena, que tenga buena relación con mi hermano de la iglesia, que tenga buena relación con mi familia, que tenga buena relación con mi iglesia, tenga buena relación con mis parientes, tenga buena relación con mis vecinos, en todo lo que esté de mi parte, como dice Pablo. En lo que a vosotros os corresponda, estad bien con todos. Y eso dará un testimonio. Y eso cambió. Y las oraciones de muchos cristianos en la antigüedad, todos aquellos que iban allí a los circos romanos a morir, las oraciones de ellos sembraron una semilla que sirvió para la salvación de muchas personas. Nosotros tenemos que seguir ese ejemplo y que el Señor nos ayude, porque la cosa no es fácil, que el Señor nos ayude con su paz, con sabiduría, a ser personas útiles para esta sociedad y no estar siempre quejándonos de las cosas y criticando a este, criticando al otro, porque no damos buen testimonio con eso, hermano, no damos buen testimonio. Yo lo he visto eso en algunas personas que, llamándose cristianos, han hecho un alegato contra cualquiera y han puesto verde. Digo, pero esto no es cristiano. Esto no es cristiano. Hay que tener moderación, hay que tener sentido ético de la palabra de Dios. Y que el Señor nos bendiga en esta mañana, que el Señor nos ayude a orar por aquellas personas que están en preeminencia, para aquellas personas que están en puestos de responsabilidad, para que gobiernen, como dice un salmo, para que gobiernen al pueblo con justicia y a los humildes con rectitud. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.